Estimados alumnos, muy buenas noches. Sean bienvenidos a la cuarta sesión del curso Soluciones a la crisis hídrica y legislación en la gestión del agua. Tengo que informarles que lamentablemente el primer ponente, por motivos personales de urgencia y de último momento, ha suspendido su clase. La nueva fecha les va a ser comunicada por el chat oportunamente. Les pedimos disculpas del caso. El día de hoy continuaremos con la sesión sobre certificado azul y huella hídrica, a cargo de la ingeniera Tania Laguna Yanavilca, quien es especialista en gestión de recursos hídricos, con más de 30 años de experiencia en riego, irrigación tecnificada y administración de cuencas. Es ingeniera agrícola egresada de la Universidad Nacional Agraria La Molina y realizó estudios de posgrado en Ingeniería de Recursos Hídricos en la misma universidad. Ha sido docente de la Universidad Nacional Agraria La Molina y en la Universidad Nacional del Altiplano. Actualmente lidera proyectos desde la Dirección de Administración de Recursos Hídricos de la ANA y coordina el grupo de trabajo Meta 6.4, enfocado en el consumo y escasez del agua. Su labor se centra en la desagregación del estrés hídrico, equilibrando el uso humano del agua con la protección ambiental. También conduce iniciativas de innovación en eficiencia de uso de agua, promoviendo la participación del sector privado y público para garantizar la sostenibilidad hídrica en diversas regiones del país, liderando el comité de evaluación del programa Huella Hídrica y Certificado Azul. Ingeniera Tania Laguna, sea bienvenida. Adelante, por favor. Muchas gracias por la presentación. Gracias a todos por este tiempo que se dan para poder escucharnos, para poder conocer un poco más del trabajo que venimos desarrollando desde la Autoridad Nacional del Agua y sobre todo brindándole esa importancia que el recurso agua se merece, un recurso vital y que su uso debe ser de forma responsable y por supuesto debe ser equitativa para todos. Permítame compartir la presentación. Muy bien, gracias. Bueno, estamos en este curso, un curso que nos permite dar una visión general de todos los aspectos que nos rodean en el marco de lo que es la legislación de agua, con un enfoque de poder darle sostenibilidad al aprovechamiento de este recurso. Me corresponde en esta oportunidad de hablar sobre huella hídrica y certificado azul, que corresponde a una iniciativa que fue instaurada en el año 2015 por la ANA y que ha tenido muy buenos resultados, en especial esa promoción que nosotros siempre buscamos de hacer que toda la población y todos los usuarios podamos hacer un uso sostenible, un uso responsable y nos comprometamos a que este recurso podamos usarlo ahora, pero que también podamos usarlo en el futuro. La presentación básicamente tiene tres partes, ¿no? Una primera introducción que está referido a un contexto general sobre los recursos hídricos que ya hemos estado viendo también en las dos sesiones anteriores, y también incidir siempre sobre este tema de los desafíos en gestión del agua. Creo que tomar conciencia de lo que va más allá de lo que quizás nuestros ojos no lo podamos ver, nos hacen también reflexionar sobre qué actitudes o qué acciones nosotros podríamos desarrollar desde nuestra posición, desde donde estamos y desde donde trabajamos y de nuestro contexto local, regional, y que va a llegar mucho más allá. El otro tema, la otra parte de la presentación está referido a este indicador huella hídrica que venimos impulsando para poder explicarles de qué se trata, qué es huella hídrica, cómo se calcula, qué cosa es el programa huella hídrica, porque nosotros desde ANA manejamos el programa huella hídrica, para luego pasar a lo que es el certificado azul, ¿no? ¿Qué cosa es el certificado azul? Con quienes pueden recibir este certificado, cómo es el proceso de otorgamiento y qué resultados a la fecha, a diciembre del 2025, hemos tenido. Para empezar,
les decía un breve contexto de nuestros recursos hídricos en el Perú y decirles que aquí nosotros como país ocupamos el 8º lugar en el ranking mundial de países con mayor cantidad de agua. Es decir, somos muy beneficiados de la naturaleza, en donde tenemos un buen volumen de agua disponible, ¿no? Prácticamente del 1,89% del agua disponible mundial tenemos, ¿no? Pero sin embargo, estos recursos hídricos a nivel nacional no están quizás equitativamente distribuidos, ¿no? Si nosotros hacemos una distribución de cómo son estos recursos a nivel nacional y podemos referirnos a lo que es la vertiente del Pacífico, que está referido a casi toda la zona, a toda la región costa, en donde se desarrollan los mayores sectores productivos prácticamente en toda esta región, se sustenta la mayor cantidad de la industria peruana. En esta región es en donde tenemos menos agua y sin embargo ahí tenemos una mayor población. Prácticamente todo el volumen de agua disponible en el país, en la vertiente del Pacífico que está regido por la región costa, solo tenemos el 2% del volumen de agua disponible y en donde se concentra la mayor cantidad de la población, el 70% de la población está ubicada en la costa. Mientras que en la vertiente del Atlántico, la zona selva, en donde tenemos un mayor volumen de agua disponible, donde están la mayor cantidad de recursos hídricos en el país, que es del 97%, sin embargo, tenemos aquí un número menor de población, solo el 26% de la población está asentada en esta región, en este ámbito. Y bueno, tenemos la otra vertiente que es la del Titicaca, en donde los recursos hídricos, podríamos decir, están equilibrados con lo que tenemos a la población. Es decir, entonces, frente a este panorama nos hacen tomar una conciencia de cuán importante es el recurso agua en el sitio donde nos ubicamos, ¿no? Y si nosotros vamos a una comparación nacional de cómo es la disponibilidad hídrica per cápita anual del país, de la vertiente del Amazonas, de la vertiente del Titicaca, de la vertiente del Pacífico, nos damos cuenta efectivamente que en la vertiente del Pacífico es donde tenemos menos disponibilidad hídrica, ¿no? Tenemos solo 1.800 metros cúbicos por habitante por año, con el cual tiene que desarrollar sus actividades económicas, productivas y sobre todo su supervivencia. Entonces, este es el contexto general y eso nos lleva a tener desafíos en la gestión del agua. Y uno de los principales desafíos en la gestión del agua que enfrenta la ANA es el acceso al agua. Prácticamente el 9,2% de la población no tiene acceso a agua potable. Entonces hay que cargar el agua hacia esos lugares para nuestro quehacer diario, para nuestras actividades que desarrollamos. Por otro lado, el tema de saneamiento, el 80,5% de la población rural no tiene un sistema de red pública de alcantarillado. Entonces no cuenta con ese servicio básico de saneamiento que está un poco orientado a lo que es la salubridad de las personas. El otro desafío que tenemos es el cambio climático, ¿no? Esta alteración en la disponibilidad hídrica que nos hace ponernos en una situación que por la zona sur tenemos una intensificación de inundaciones, por la zona norte una intensificación de inundaciones frente a la zona sur que tenemos una sequía, ¿no? Entonces nos presenta estos eventos extremos hidrológicos
que son naturales, que no los podemos controlar y simplemente tenemos que actuar sobre estos con medidas preventivas o con otras acciones adicionales. El tema también está de la contaminación. Hemos encontrado más de 4.000 puntos contaminantes de las fuentes de agua. Básicamente está por el tema de vertimientos, por el tema de residuos sólidos. Y el otro desafío es el incremento de la población, que eso nos lleva al incremento de la demanda por el uso del agua. Y no solo para consumo humano, sino también para todas nuestras actividades económicas. Y no solo eso va llevado a la alta demanda en el consumo de agua, sino también a la alta demanda de energía. Entonces son desafíos que nosotros tenemos que enfrentar. Y cuando hablamos de escasez de agua, vemos que este desafío va en crecida. En realidad, la escasez de agua en Perú es un desafío multidimensional. Nos acapara a todos, todos nos sentimos involucrados, todas las actividades se encuentran involucradas y por lo tanto necesitamos acciones integrales, acciones trabajadas entre todos. Por lo tanto, hablar de promocionar sobre la sostenibilidad hídrica y sobre el involucramiento de la población con una participación activa de la ciudadanía, es fundamental para enfrentar este problema de manera efectiva. No solo desde el Estado podemos hacer algo, sino es necesario involucrar también al usuario, involucrar a la población. Frente a este aspecto, la ANA como ente, la Autoridad Nacional del Agua, ANA, como ente rector y la máxima autoridad técnico-normativo del Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos, somos un organismo público con una función principal que es el administrar, conservar y proteger los recursos hídricos en sus fuentes naturales. Desde el año 2015 hemos implementado una iniciativa denominada Programa Huella Hídrica y el otorgamiento del certificado azul como un incremento como un instrumento de gestión público-privado, en el cual voy a explicarles un poco más en las siguientes láminas. Y vamos a empezar con el tema de la huella hídrica. ¿Qué es la huella hídrica, no? La huella hídrica es un indicador de uso de agua directo e indirecto que se consume para producir un bien, un servicio, en toda su cadena de producción. Es decir, nos indica saber cuánto de agua se consumió para tener, digamos, una fruta, para tener un polo, para tener un par de zapatillas, para tener un producto, cuánta agua se consumió, o para brindar un servicio, ¿no? Una empresa consultora que tiene una actividad, cuánta agua utiliza para poder brindar ese servicio. O nosotros como institución pública, cuánta agua consumimos para poder brindar ese servicio. Entonces, hablar de la huella hídrica es hablar de cuánta agua se ha consumido en todo el proceso para obtener un producto. Y podríamos hacer un ejemplo bien práctico, algo que creo que todos nos hemos tomado una taza de café y nos preguntamos cuánta agua hay en una taza de café. Seguramente muchos dirán, pues, es un cuarto de litro, lo que completa una taza de café, o 125 litros de agua, es lo que hay en un café. Pero en realidad, en una taza de café, lo que hay es agua, más el grano de café, más el café propiamente. Y cuando hablamos huella hídrica, hablamos de cuánta agua se utilizó para que ese grano se hiciera café y pudiéramos degustarlo en una taza. Y eso significa analizar cuánta agua se utilizó para sembrar, para cosechar el café, cuánta agua se utilizó para seleccionar el grano del café, cuánta agua se utilizó para el despulpado, para el secado, para el empaquetado, para el tueste, para hacer esa clasificación de café y finalmente tener el café en polvo y vertirlo con agua y tener pues nuestra taza de café
que nos tomamos normalmente cuando tenemos frío o cuando normalmente queremos estar despiertos. Y si hacemos ese cálculo de cuánta agua se usó en todo ese proceso, resulta que en una taza de 125 litros se han utilizado 140 litros de agua. Esa es la huella hídrica de una taza de café. 140 litros de agua se han utilizado para que nosotros podamos degustar de este cafecito. Y así como tenemos una taza de café, lo podemos tener de todos los productos. Todos los productos que tenemos a nuestro alcance, que podemos ver, todos, absolutamente todos, han utilizado agua. Algunos más, otros menos, pero lo han utilizado. Y no solo de forma directa, como agua fresca, sino también como en forma indirecta, lo que es la energía, lo que es el combustible, ¿no? Entonces, todo esto es agua. Entonces, aquí tenemos otro ejemplo, lo que es un litro de leche. Evaluar cuánta agua se ha consumido en un litro de leche, entonces nos lleva a analizar todo ese proceso que tuvo que pasar para obtener ese litro de leche. Desde el pastoreo, desde el cultivar la alfalfa para el vacuno, desde darle agua para los alimentos para el vacuno, desde acopiar la leche que se ha extraído de los animales, de almacenarlo, de procesarlo y finalmente disponerlo en un supermercado o en un mercado y sumamos toda la cantidad de agua y podemos tener la huella hídrica de la leche, que en este caso es 251 litros. Es decir, ahora cuando compremos una bolsa de leche o un litro de leche, podamos decir que para ese litro de leche se utilizó 251 litros de agua. Y no solo les decía que podemos verlo en los alimentos, también podemos verlo en nuestras prendas de vestir, ¿no? Si hacemos la misma analogía, si tenemos que hacer el mismo análisis, decir, bueno, en una camisa, en un polo, cuánta agua se utilizó. Si nos vamos a una camisa de algodón, tenemos que pensar que se cosechó, se sembró, se cosechó el algodón, se acopió el algodón, se lo convirtió el algodón en hilo, se le hizo el tintado, se pasó a la planta textil donde hubo el corte y donde finalmente se armó la camisa y podemos tener una camisa. Entonces, las prendas, cada una de las prendas que hoy llevamos puestas, todas se han utilizado agua de forma directa e indirecta. Y en el caso de una camisa, aproximadamente es el volumen de agua consumido para esta camisa es de 2.500 litros. Entonces, por qué hablar de huella hídrica? Por eso, por la importancia de conocer cuánta agua fue utilizada en forma directa e indirecta en la producción de un bien o de un servicio. Y eso nos ayuda a identificar los impactos ambientales que puede tener ese consumo de agua, porque para producir, al menos para producir, digamos, una camiseta que está entre los 2.000, 2.500, 2.700 litros de agua, ese es el volumen que aproximadamente requiere. O sea, no le puedo quitar menos volumen de agua para producirlo, ¿no? O sea, necesito para producir, digamos, un sándwich, ese es el volumen que se utiliza para tener un filete de carne, no le puedo quitar agua. Entonces, aproximadamente son los valores, porque van a cambiar de una región a otra, pero todos necesitan un consumo de agua directo e indirecto. Van a haber algunos productos que van a requerir mucho más, otros productos mucho menos, pero todos van a requerir agua. ¿Y por qué decimos que va a ser un impacto, por qué se ve reflejado un impacto ambiental? Porque el conocer la huella hídrica me permite analizar en dónde estoy ubicada. Inicié la presentación diciendo la diferencia, que tenemos en nuestra disponibilidad hídrica
que tenemos en la vertiente del Pacífico y en la vertiente del Atlántico, básicamente. Entonces, ¿dónde tendrá más impacto, digamos, tener un bistec? ¿En la costa o en la selva? ¿Dónde habrá un mayor impacto sobre el recurso hídrico? Y si queremos producir chocolate, ¿dónde tendrá un mayor impacto? ¿En la costa o en la selva? No. Tendrá mucho más impacto en la costa, porque es ahí donde hay menos agua y sin embargo vamos a requerir gran cantidad de agua. Entonces nos ayuda a también analizar cuál es ese impacto y también nos ayuda a tomar decisiones, ¿no? Y es por esta razón que nosotros nos abocamos a este indicador de conocimiento sobre los consumos de agua. ¿Y dónde se puede aplicar la huella hídrica? La huella hídrica definitivamente es el proceso, es el análisis del proceso para producir un producto. Y en el producto podemos tener al que consume, nosotros al que consumimos, y también al que produce, ¿no? Entonces, ¿se puede calcular la huella hídrica puede calcular la huella hídrica del consumidor? Sí, puede calcular. ¿Puede calcular la huella hídrica de un productor? Sí, se puede calcular. ¿Y se puede calcular la huella hídrica en un grupo de consumidores? Se puede calcular la huella hídrica en un grupo de consumidores y también en un grupo de productores. Cuando hablamos de un grupo, podríamos decir cuál es el consumo de agua en el sector industrial, en el sector comercio, ¿no? El sector educación. Podríamos hablar cuánto es el consumo de agua en una urbanización, en una región, ¿no? En un distrito sí podemos, porque la huella hídrica la podemos delimitar en un área geográfica también. Entonces, la huella hídrica se puede aplicar a todos los sectores productivos. El agua es un recurso transversal. El agua está presente en todo. Podemos aplicar al sector agrícola, comercio, construcción, minería, energético, agroindustria, textil, acuicultura. Podemos aplicarlo en todo, porque todos los sectores productivos van a utilizar agua. Podemos aplicarlo en los sectores de servicio. Las universidades usan agua, sí, usan agua. Una consultora, una empresa que se dedica a hacer estudios, usa agua, usa agua. Los colegios usan agua, usan agua. ¿Pueden determinar la huella hídrica? Pueden determinar su huella hídrica. Una institución pública puede usa agua, usa agua. ¿Puede calcular la huella hídrica? Puede calcular su huella hídrica. Un hospital o los bancos, todas las entidades de servicio podrían calcular su huella hídrica. Deje de comentarles que nosotros como ANA, por ejemplo, que promovemos lo que es el programa Huella Hídrica de Certificado Azul, que promovemos este análisis de este indicador de huella hídrica, hemos calculado la huella hídrica en la institución para los años 2019, 2020, 21 y 22. Calculamos cuánto consumimos de agua para nuestras actividades de oficina, lo que llamamos nuestra huella hídrica organizacional. ¿Cómo se calcula la huella hídrica? La huella hídrica tiene un cálculo establecido, hay una metodología establecida. Y esta metodología establecida, nosotros como ANA validamos dos metodologías. Una metodología que es de la Water Foundry New World, que calcula básicamente la huella hídrica, y la metodología la ISO 14046, que calcula la huella de agua. ¿Cuál es la diferencia entre huella hídrica y huella de agua? Básicamente es la metodología. La metodología, cuando hablamos de huella hídrica, cuando hablamos, esta es la huella hídrica de un producto, significa que lo hemos calculado con la metodología de la Water Foundry New World. Y cuando hablamos de huella de agua, hablamos que lo hemos calculado con la metodología ISO 14046. ¿Y en qué consisten estas metodologías? Ambos, tanto la huella hídrica como la huella de agua, lo que calculan es el consumo de agua, directo e indirecto, usado para producir un bien y un servicio. La diferencia está
en que la huella hídrica, la metodología que utiliza, hace una diferenciación entre lo que es la huella hídrica verde, la huella hídrica azul y la huella hídrica gris. Suma estas tres huellas y dice esa es la huella hídrica del producto o del servicio. ¿Qué cosa es la huella hídrica verde? La huella hídrica verde es el consumo de agua precipitada que se almacena en el suelo. Esa es, la huella hídrica calcula cuánta agua precipitó que en el medio para poder producir ese producto. Si, por ejemplo, estamos hablando de calcular la huella hídrica para la alfalfa, en una zona de sierra precipita agua, entonces contabilizamos ese volumen de agua y decimos la huella hídrica verde, lo que precipitó, únicamente lo que precipitó. La huella hídrica azul es la huella, el consumo de agua extraída de la fuente de agua, es decir, si tenemos alfalfa, estamos cultivando alfalfa y tenemos un río cercano y extraemos agua del río, agua superficial, entonces ese volumen de agua superficial es el consumo, es la huella hídrica azul. Y la huella hídrica gris es ese volumen de agua que se requiere para asimilar la carga de contaminantes. Es decir, si yo estoy lavando mi producto, va a salir agua pues no limpia. Esa agua que yo expulso, producto de la limpieza del producto resultado del producto que yo estoy obteniendo, ese es mi huella hídrica azul. Entonces, esa es la huella hídrica. Esa es la forma de cálculo de la huella hídrica. Calculando cuánto precipitó o cuánto extraí de la fuente natural, ya sea superficial o subterráneo, y cuánto es lo que expulsé en la carga de contaminantes. Mientras, el cálculo de la huella de agua es como le decía, se define cuánto es el volumen total de agua consumida para producir un bien y servicio, sea directo o indirecto, pero la ISO 14046 le agregó el componente de evaluar cuánto es el impacto generado por ese consumo de agua. Mide lo que es la dimensión de la cantidad de agua, cuánta agua se utilizaron, ya sea en forma directa como agua fresca o como en forma indirecta, ¿no? El uso de energía, el uso de combustibles, en todo el proceso de la cadena de producción. Y además también mide la calidad de agua, ¿no? La calidad en el momento en que vamos a contaminar y si esta está reflejada en la región donde está, sí puede haber un estrés hídrico, ¿no? Entonces, esta suma de valores nos hacen ver lo que es el impacto en la salud humana y en el ecosistema. Entonces, la metodología del cálculo de la huella de agua, además de ver lo que es el agua consumida, sea directa o indirecta, también ve lo que es el impacto generado. ¿Y cuál es la importancia de medir la huella hídrica o la huella de agua en un proceso productivo o servicio? De hecho, les decía que se va a medir los consumos de agua en toda la cadena de producción, en toda la cadena de servicio, todo lo que se pueda, todo lo que utilizamos, ¿no? Entonces, es eso lo que nos hacen determinar toda la cantidad de agua utilizada. Hay veces donde parece que no se usa agua, efectivamente se está usando agua. Entonces, el conocer todo todos los consumos de agua en toda mi cadena productiva, entonces también me hace analizar cuáles son mis puntos críticos. ¿Qué pasa si en una zona en donde yo requiero más agua y donde depende mi producción, no cuento con agua? Ese es un riesgo potencial. Entonces me hace conocer que el agua no me puede faltar en ese punto, porque si me falta en ese punto, perjudico mi producción. Entonces me hace identificar esos riesgos potenciales y me hace tomar mejores decisiones, ¿no? Puedo tomar decisiones qué hacer para no llegar a ese punto, ¿no? Para no llegar a ese punto. Yo no sé que por más pequeño o por más grande que sea el proceso que estamos viendo, siempre va a haber un punto donde se utilice más agua y donde se utilice menos agua. En un restaurante, por ejemplo.
falta el agua, el restaurante no puede preparar comida, no puede lavar el servicio. En una empresa textil utilizan mucha agua para el tema del tintado, para el teñido de las telas, ¿no? Entonces, hay que identificar en qué parte, entonces, en qué parte se utiliza más agua, y ahí es donde deberíamos un poco más actuar, ¿no? Por lo tanto, ese análisis me permite tomar conciencia en el uso del agua y también me permite generar sostenibilidad ambiental y productiva. Entonces, frente a ello, este indicador huella hídrica lo consideramos bastante potente. Y desde ANA les decía que desde el año 2015 se implementó el programa Huella Hídrica. Que el programa Huella Hídrica busca promover, ¿no?, el análisis de la huella hídrica o el análisis de la huella de agua en un proceso, en los procesos productivos, o de servicio. Y es de alcance para todos los sectores. Este programa es voluntario y consiste básicamente en un conjunto de actividades destinadas a, luego de hacer el análisis de la medición de agua, reducir esos consumos de agua y también implementar acciones de orden externo, que significa para nosotros generar valor compartido, que puede desarrollarlo tanto las empresas, tanto el sector privado como el sector público. Eso es básicamente el programa Huella Hídrica, son una serie de pasos que se inicia desde la evaluación de la huella hídrica, el diseñar programas, proyectos de reducción y de valor compartido, de ejecutar estos proyectos, de lograr una reducción en los consumos de agua, de lograr un beneficio al exterior que llamamos un beneficio de valor compartido. Y a lograrlo con esta participación, nosotros como ANA le hacemos la entrega del certificado. Con la implementación del programa Huella Hídrica, muchas empresas han participado, han logrado estimar su huella hídrica en los productos que ellos producen, ¿no? Empresas agrícolas, empresas embotelladoras, empresas de acero, minería, empresas, centros comerciales, universidades han podido calcular su huella hídrica y han estado participando en el programa Huella Hídrica. Ese análisis de la huella hídrica les ha permitido plantear proyectos de reducción de huella hídrica y proyectos de valor compartido en agua. Básicamente, un proyecto de reducción de huella hídrica es un proyecto, algo que dentro de tu proceso productivo, en tu proceso de servicio, puedas realizar para reducir tus consumos de agua. Esos proyectos pueden ser reducir consumos de agua directo o indirecto, o también mejorar la calidad de agua, ¿no? O aplicar el reuso de agua. Significa desarrollar acciones en el orden tanto de cantidad como de calidad en el orden interno, dentro de la unidad operativa, dentro de la empresa, dentro de la entidad. Pero también el programa Huella Hídrica pide, de forma voluntaria, que puedan desarrollar un proyecto de valor compartido en agua. ¿Y qué significa esto? Que ahora tienen que hacer un proyecto al exterior en beneficio de una población del exterior. ¿Y qué pueden hacer hacia el exterior? Pueden mejorar los sistemas de captación, almacenamiento y instrucción de los usuarios que están alrededor o de la población que está alrededor. Pueden hacer la mejora de la calidad de agua de las plantas de tratamiento, ¿no?, de doméstico, industriales o municipales. Pueden hacer proyectos de riego tecnificado en beneficio de la población que está externa a la empresa, externa a la entidad. Eso nosotros le llamamos el programa Huella Hídrica, ¿no? Que pueda desarrollar proyectos de reducción, proyectos y de valor compartido en agua.
Es así, trabajan en el orden interno y también trabajan para toda la población. Son muchos los proyectos que se han desarrollado desde el 2015 al 2025, han reducido los consumos de agua subterránea, en el riego de aguas verdes, y han ampliado han hecho tratamiento de aguas. Con estas aguas residuales han podido regar estas áreas verdes, han implementado riego tecnificado, han reducido sus consumos de energía con el reemplazo de luminarias LED en las oficinas administrativas, han implementado geomembranas en componentes mineros para evitar el contacto con el agua fresca, reduciendo el consumo de agua. Han hecho enfriamiento de los procesos, ¿no?, en plantas desalinizadoras. En fin, han habido proyectos eh, de diferentes tamaños, de diferentes índoles, que les ha permitido reducir sus consumos de agua. Ha fomentado la innovación, la creatividad para poder desarrollar estos proyectos en beneficio de sus propias entidades, ¿no? Y también han habido proyectos de valor compartido, en donde han también a salir a hacer sensibilización, capacitación sobre el cuidado del agua, han hecho mejoras de, de canales de riego y fortalecimiento de juntas, hecho mejoramiento de canal de riego, de sistemas de conducción cerrado, han hecho siembra de agua, han construido microreservorios, han hecho, por ejemplo, han implementado, digamos, lo que son tanques de agua en comedores populares, han optimizado infraestructuras de control y regulación, apoyando a las comisiones de usuarios, han hecho atrapanieblas, lo que se llama cosecha de agua, han implementado cultivo hidropónico en los colegios. Y miren, este cultivo hidropónico, les comento, ¿no?, un caso muy simpático. Y es en el tema de la pandemia, ¿no? Había una empresa que estaba participando en el programa Huella Hídrica con fines de obtener el certificado azul. Y como proyecto de valor compartido, en el colegio de su zona habían capacitado a los niños, y como práctica habían instalado cultivo hidropónico, ¿no?, de verduras, ¿no?, de hortalizas, ¿no?, enseñándoles a los niños cómo se producía, cómo se mantenía este cultivo hidropónico. Y en este proceso, que fue en el 2019, en el 2020 llegó la pandemia. Todos nos fuimos a casa, y pasamos lo que pasamos, en que no podíamos salir, había muchas restricciones. Y este colegio, que tenía cultivo hidropónico, el señor de seguridad, de vigilancia, que tenía ahí las plantas, las hortalizas producidas en algo que los chicos habían trabajado, se tomó el trabajo de cosecharlo, ponerlo en bolsas y distribuir en cada una de las familias de los niños del colegio, porque al final era el trabajo de ellos, ¿no? Pero también que cuán oportuno se dio este caso, ¿no? Y durante ese año, el colegio eh, siguió rindiendo, ¿no? Siguió produciendo sus hortalizas, ¿no?, con algo que los niños habían trabajado y con algo con que la empresa había apoyado, ¿no? Entonces, experiencias como esa hay muchas, en la que ese es el objetivo que tiene el proyecto de valor compartido: hacer un trabajo en beneficio de la población, que la empresa pueda beneficiarlos a ellos para que ellos puedan trabajarlo, y para que ellos también sean sostenibles en el uso del agua y tengan ese alcance de este recurso. Entonces, cuando las empresas puedan cumplir estos proyectos de reducción y de valor compartido, nosotros como ANA le otorgamos el certificado azul. ¿Y qué es el certificado azul?
El certificado azul es un reconocimiento a las buenas prácticas de uso eficiente, basado en la huella hídrica, porque como les decía, hay que hacer el análisis de la huella hídrica, hay que saber cuánta agua consume en el proceso que estemos desarrollando, y con este conocimiento podamos plantear un proyecto de reducción, ejecutar ese proyecto de reducir los consumos de agua, de optimizar, en otras palabras, el consumo de agua, tanto en calidad como en calidad, pero también hacer un proyecto al exterior. Hay que generar valor compartido, ¿no? Hay que generar valor compartido en beneficio de esa población del entorno, que son muchos los proyectos que se pueden plantear. Y ocurrido ello, evidenciado, por supuesto, eh, se les otorga el certificado azul. Entonces, ¿qué es el certificado azul? En realidad, evidencia el desarrollo de acciones de innovación y optimización del uso del agua en sus procesos. ¿Y cuál es el objetivo de este reconocimiento? Es identificar y reconocer a quienes desarrollan prácticas exitosas al interior de sus operaciones y al exterior, ¿no? Promover, pues, la colaboración entre el Estado y el sector privado para el aprovechamiento de recursos hídricos, y también para generar incentivos a quienes hacen uso responsable y sostenible del agua. Es el certificado azul, lo que busca es eso, ¿no? Poder reconocer e identificar a quienes hacen buenas prácticas. Así como nosotros tenemos un marco normativo en donde tenemos que vigilar, administrar, cuidar los recursos hídricos a nivel nacional, y donde ponemos reglas y donde ponemos sanciones, también consideramos que también debemos premiar a aquellos que hacen un buen uso del agua, aquellos que hacen buenas prácticas en el uso de agua. Y los apoyamos en estas innovaciones, en estas creatividades, y no solo del orden interno, como les digo, sino también en el orden externo. Este certificado azul tiene un marco normativo. Nosotros, como ANA, prácticamente nuestras acciones están reguladas y tenemos una norma que rige este procedimiento de participar en el programa de huella hídrica, y también de obtener el certificado azul, ¿no? Una norma que promueve la reducción, la medición y reducción voluntaria de la huella hídrica y el valor compartido en las cuencas. Y en esta norma también habla sobre el proceso, ¿no? Como proceso, quienes están encargados, ¿no? Quienes están encargados de evaluar, de conducir lo que es el programa, porque vamos a otorgar un reconocimiento y tenemos que verificar esas buenas prácticas. Todas las creaciones, todas las innovaciones, todas las aceptamos, pero hay que evaluarlas, ¿no? Y si vamos a entregar un reconocimiento, tenemos que constatar efectivamente quién va a recibir ese reconocimiento haya ejecutado esas buenas prácticas y haya beneficiarios. Y para ello está involucrada toda la ANA. La ANA, con sus 5 direcciones de línea que tiene, que es la Dirección de Administración de Recursos Hídricos, en la cual yo pertenezco, a la Dirección de Planificación y Desarrollo de Recursos Hídricos, la Dirección del Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos, la Dirección de Calidad y Evaluación de los Recursos Hídricos, la Dirección de Organizaciones y Usuarios de Agua, las 5 direcciones con representantes que formamos el Comité de Evaluación del Programa Huella Hídrica. Somos los que nos encargamos de este proceso y lideramos este proceso de participación. Un proceso que, como le decía, tiene una serie de pasos que parte desde lo que es la evaluación de la huella hídrica, la huella de agua, en donde la empresa participante o la entidad que quiera participar tiene primero que calcular su huella hídrica, tiene que saber cuáles son sus consumos de agua, para poder hacer un proyecto de reducción y un proyecto de valor compartido. Eso nos lo presentan a nosotros, a la ANA. Y
en la ANA evaluamos, ¿no? Evaluamos estos proyectos y les damos una constancia de inscripción. Esa constancia de inscripción hace que la entidad participante pueda ejecutar los proyectos, porque nosotros lo que medimos es la ejecución de los proyectos, ejecute los proyectos. Y en eso, nosotros, el comité, apoyado en los órganos desconcentrados, en los profesionales de los órganos desconcentrados a nivel nacional que tenemos, hacemos visitas de seguimiento y monitoreo y para comprobar la ejecución de los proyectos que están desarrollando. A la conformidad, al cumplimiento de metas, nosotros le otorgamos el certificado azul. Bueno, nosotros como comité hacemos la propuesta a la alta dirección, ¿no? A la jefatura del ANA, que le otorguen el certificado azul a la entidad que ha participado y que ha cumplido con todo este proceso. Y la alta dirección, la jefatura de la ANA, emite una resolución jefatural en donde se le reconoce como una empresa sostenible que hace un uso, que hace un aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos, ¿no? Y se le otorga una resolución jefatural. Hacemos un evento, normalmente un evento al año, en donde hacemos pública la presentación de las entidades que han obtenido el certificado azul en este evento, en donde presentamos cada uno de esos proyectos que han ejecutado, en el cual han sido merecedores del certificado azul. Y los proyectos de reducción enfocados a la cantidad de agua, tenemos que hay proyectos donde han instalado zonas de capacitancia en empresas agrícolas, en donde han optimizado los tiempos de riego, en donde han optimizado los tiempos de riego y esto ha optimizado la cantidad de agua sin perjudicar la producción. Y es más, cuando hablamos del sector agrícola, cuando hablamos de un producto, el producto requiere una cantidad de agua para producir, requiere una cantidad de agua. Si le das menos, definitivamente no sale bien el producto. Y si le das más, el producto no va a dar más. O sea, no podemos darle en exceso pensando que va a producir más. No. La cantidad de agua que requiere un producto es una cantidad óptima. Y nosotros cuando aplicamos el riego lo que debemos buscar es aplicar esa cantidad óptima. Porque si le aplicamos más agua, lo único que estamos haciendo es perdemos fertilizante, perdemos agua y eso tiene un costo, ¿no? Aparte de que estaríamos perjudicando la disponibilidad de agua. Se han tenido proyectos de tecnificación, lo que antes se regaba por gravedad, ahora regarlo por un riego por aspersión, optimizamos el recurso hídrico. Regar con un riego por goteo, optimizamos el recurso hídrico. Y no solo el tema como agua fresca, decía, cambiar solo el sistema de luminarias tradicionales por luminarias LED en aquellos espacios o en aquellas empresas o en aquellos procesos en donde se requiere que la luz esté encendida, entonces, y eso refleja un alto consumo de energía, y eso por lo tanto refleja un alto consumo de agua. Si se cambia esas luminarias, entonces hay una reducción de los consumos de agua. Es más, ahora tenemos hasta luminarias LED con radiación solar, ¿no? Es más, hace poco, acabamos de cerrar hace poco lo que es Navidad, y nuestras luces multicolores eran ya con radiación solar, ¿no? Entonces, hay mucha tecnología por mostrar, hay mucha tecnología por conocer y que puedan ser válidas para optimizar el uso del agua. Por ejemplo, hay empresas que en su camino tienen mucho transporte y se genera mucho polvo, caso de las mineras, por ejemplo, y entonces ellos han aplicado un producto melaza para poder estabilizar o para poder reducir el polvo en los caminos, y lo cual le hace reducir los consumos de agua. Si antes tenían que echar agua para que no haya mucho polvo en los caminos, ahora aplican agua con melaza, que reduce la cantidad de agua y también reduce ese impacto generado por polvo, ¿no?
lo que es las geomembranas, la protección de las pozas de tratamiento en el sector minería. Eh, Todas las mineras están en la parte alta, llueve, y las pozas, si están descubiertas, el agua de lluvia, que es agua limpia, cae sobre estas pozas. Y después estas pozas tienen que ser tratadas para después pasar a las fuentes de agua. Entonces, si cubren estas pozas, esa agua limpia puede ser almacenada. Aparte que cuidar el agua les permite también reducir los consumos en químicos para poder tratar el agua, ¿no? Entonces, hemos visto muchos proyectos eh, eh, que han valido como proyectos creativos que les ha permitido reducir los consumos de agua, ¿no? Y están los proyectos también enfocados a la calidad de agua. A veces tener una planta de tratamiento, tratar el agua y poder reusar el agua para el mismo proceso productivo. Para el caso, por ejemplo, de alimentos en donde utilizan calderas, eh, el agua reusada la pueden tratar y pueden reutilizarla, o sea, le pueden dar un nuevo uso, ¿no? O regar las áreas verdes con agua reusada. Entonces, ese también es válido como proyectos de calidad. Y los proyectos de valor compartido. Eh, Hay proyectos de capacitación, hay proyectos de construcción de infraestructura hidráulica, hay proyectos de limpieza, hay proyectos de reforestación, hay proyectos de cosecha de agua, en donde la empresa trabaja para el exterior en beneficio en beneficio de la población, en beneficio de sus vecinos de la cuenca, ¿no? Entonces, cubriendo brechas que quizás los usuarios del entorno no lo pueden lograr. No, toda esta ejecución de actividades ha tenido resultados, ¿no? Eh, Se ha logrado un ahorro de más de 6 millones de metros cúbicos de agua. Se ha logrado un reuso de agua de más de 400.000 metros cúbicos de agua, en donde se le ha podido dar un nuevo uso de agua y se ha tratado más de 500.000 metros de agua en donde se ha recuperado el agua y se ha beneficiado a más de 288.000 personas y con una inversión de más de 48 millones de dólares, eh, que es inversión de las entidades que han participado en el programa y que han participado en el programa y que prácticamente esta inversión es para la ejecución de los proyectos tanto de orden interno como del orden externo. Y bueno, y cuáles son los beneficios y oportunidades, porque una empresa va a invertir, ¿no? O porque una entidad tendría que invertir. También hay algunos beneficios para el sector privado, la sostenibilidad de los negocios. Estamos en una situación, un contexto actual en donde debemos trabajar articuladamente con el medio ambiente, debemos ser sostenibles con el medio ambiente. Hay que recordar que allá hay, por ejemplo, en la Unión Europea hay normas que exigen que las entidades sean sostenibles con los recursos naturales y por lo tanto una empresa que ha obtenido el certificado azul que evidencia sus buenas prácticas, entonces le da una sostenibilidad en los negocios, ¿no? Hay un fortalecimiento de la imagen entre sus clientes y proveedores, hay una reducción de costos operativos por consumo de agua. Todas las entidades, todas las empresas que han participado han podido demostrarse a sí mismos que el ser eficientes en realidad es más económico. Hay una reducción de costos operativos por el consumo de agua. Hay un afianzamiento en las relaciones con las comunidades vecinas. Ya no es aquella empresa que puede tener más, sino es aquella empresa que comparte y que también puede ayudarme con algunas necesidades, como comunidad, como usuarios, como población. Y también hay, en alianza con otras entidades, hay una ventaja competitiva ante el Estado
en donde con OCSE a aquellas empresas que hacen buenas prácticas y que cuentan con el certificado azul les da una ventaja competitiva de puntos adicionales y en el caso de PROMPerú, aquellas empresas que cuentan con el certificado azul tienen una reducción en sus costos de ferias internacionales en las que desean participar. ¿Sí? Y bueno, esta es una fotografía de la última entrega que tuvimos en el año 2024. En el 2025, por algunas situaciones, no pudimos desarrollar la entrega. Este año, en los primeros meses, lo vamos a desarrollar la 12ª entrega del certificado azul. Y es una presentación participativa. Participan pequeñas, participan micro, pequeñas, medianas, grandes empresas y también participan empresas del sector público. Bueno, muchísimas gracias por la presentación y si hay alguna pregunta, con mucha disposición para atenderlas. Gracias. Muchas gracias, ingeniera Tanya, por la presentación. Sí, tenemos algunas preguntas que nos han estado haciendo en el chat. A ver, le voy a compartir con usted para que nos pueda ayudar a los alumnos. Me dice, buenas tardes, ¿en qué procedimiento de la ANA se aplica la huella hídrica? Ya, la huella hídrica está normado, pero es un proceso voluntario. Ya, tenemos el programa Huella Hídrica, es voluntario. Aquellas entidades que desean participar en el programa Huella Hídrica, lo que nosotros pedimos es que hagan su análisis de huella hídrica o análisis de agua. Es un proceso voluntario. Ya no es que sea un requisito para algún otro procedimiento que tengamos como ANA, no. Es un procedimiento aparte, es un procedimiento en el cual nosotros promovemos el aprovechamiento sostenible del agua y queremos reconocer esas buenas prácticas. Ok, muchas gracias. Tengo acá otra pregunta, dice, ¿de cuántos cultivos de la sierra tienen la huella hídrica? Si en caso podría estar, si es que esta lista es accesible al público. Ya, nosotros hicimos en el año 2012, hicimos un estudio de la huella hídrica en el sector agropecuario. Ya. Hay de los cultivos básicos, la huella hídrica es una información que está disponible. Si deseas, Adela, lo podemos compartir por aquí o tal vez en Google lo pueden ubicar, o sea, es público, ¿no? También lo tenemos en nuestro repositorio de la ANA, entonces tenemos esa publicación y ahí están de los productos que es de los principales productos en el país, ¿no? Gracias, gracias, ingeniera. Sí, se me había apagado el micro. Sí, entonces ya después usted me brinda, por favor, la dirección para yo poder darla en el chat, para que todos puedan ver. Tengo otra pregunta que dice, ¿se puede realizar una investigación de la huella hídrica de una población residencial o solo se contabilizaría con el recibo del medidor de agua? Miren, el cálculo de la medición de la huella hídrica no es tan sencillo como contabilizar solo el volumen de agua. Es uno de los insumos, es parte del inventario del recurso hídrico. Y sí, podríamos calcularlo en una residencial, ya podríamos calcularlo en una resolución residencial en este espacio, que nuestro alcance sería la residencial, incluido pues las viviendas que están dentro. Es un proceso que prácticamente el recibo de agua es un indicador, sí, pero es parte porque también hay que medir ahí lo que son los usos energéticos, los usos de transporte en caso que haya. Bueno, tenemos que hacer un análisis de todo aquello que va a contribuir a usar el agua, ¿no? Muchas gracias. Tengo una pregunta más que dice, ¿cualquier empresa puede calcular la huella hídrica y de obtener el certificado azul? Además, ¿existe alguna plataforma donde se puedan ver los resultados de la huella hídrica? ¿Cualquier empresa se puede presentar? Sí. Como le decía, el análisis de la huella hídrica es de alcance para todos. Toda empresa, cualquiera, independientemente de su tamaño, de su condición, de su aspecto, puede presentarlo, sí. Pueden calcular el análisis de la huella hídrica. Que tenemos una página web que está en proceso, en donde
Sí tenemos los resultados de las entidades que han participado y se puede conocer lo que es la huella hídrica, pero hay que tener en cuenta lo siguiente. Si, por ejemplo, tenemos un cultivo, quizás es lo más práctico para poder hacerles, ¿no? El cultivo de espárrago, ¿no? Se cultiva en Ica y se cultiva en Trujillo, ya. La huella hídrica puede cambiar en Trujillo y puede cambiar en Ica, ¿ya? Porque va a depender también del contexto en general. No es que sea, digamos, no es que sea uniforme para todos. Los valores que he presentado son referenciales, ¿ya? O sea, pueden hacer la huella hídrica del café y tal vez les puede salir 129, y no es 129 litros por una taza de café. Y no es que esté mal o que yo me haya equivocado en decir que 140 litros por una taza de café. No, es aproximado porque va a también depender de mucho el contexto. Entonces sí es importante, digamos, para el proceso que quieran desarrollar, tener bien claro cuál es el alcance, cuál es lo que quieren medir y no es podemos observar algunos datos referenciales. Es más, hasta podríamos encontrar de varios productos y de varios servicios algunos datos referenciales, pero son referenciales. Si uno quiere hacer el análisis propio, con un objetivo claro y con un alcance claro, entonces ese va a ser el resultado que se obtenga ahí, va a ser el mejor resultado. Muchas gracias. Tengo una pregunta. ¿Las personas naturales pueden generar un control y registro de aporte a la huella hídrica? Por supuesto, eh, cada una de las personas tenemos una huella hídrica. Ya, es más, nosotros como ANA hemos desarrollado una calculadora de huella hídrica para personas que nos hacen también tomar conciencia, ¿no? De cuánta agua utilizamos en el día, ¿no? Entonces, sí, o sea, sí, definitivamente podemos calcularla. Es más, también, Adela, ahí te puedo dar el enlace de la huella hídrica para que puedan calcular como un ejercicio, ¿no? Perfecto, sí, genial sería compartir. Vamos a compartir eso para todos los asistentes y ahí pueden sacar su propia huella hídrica. Tengo una consulta de que dicen acá, preguntan, para las contrataciones de proveedores que hace la Autoridad Nacional del Agua, ¿se considera el certificado como un criterio de evaluación? No, tengo entendido que no. No, definitivamente no. La contratación de proveedores que nos regimos en ANA está de acuerdo a la ley administrativa, de acuerdo a la ley eh, de procesos y no. En esta ley no dice nada sobre el certificado azul. Está clara entonces esa duda que no es un requisito de poseer el certificado azul y como indicó es un proceso voluntario, ¿verdad, ingeniera? Que hacen las Correcto. empresas. Ya tengo una pregunta que hace el alumno Aaron Chacay, que dice, ¿qué país está más adelantado en la investigación, implementación y cumplimiento normativo de la huella hídrica? Y respecto a la certificación de la huella verde y gris, ¿ustedes también la están desarrollando o qué entidad la realiza? Mira, ¿sobre qué país está adelantado el indicador? No podríamos, creo que no podríamos decir quién, qué país pueda estar adelantado. El concepto del indicador sí está ampliado, sí, muchos países lo aplican México, lo aplica España, lo aplica Colombia, o sea, hay muchos países que lo están aplicando. La idea, conocen, hacen investigación, la idea es que creo que tenemos que promover, tomar conciencia sobre el uso del agua. Y eso es lo que busca un análisis de huella hídrica, ¿no? Conocer cuánto consumes de agua, ¿no? Entonces, pero no solo basta el conocimiento. O sea, no va a decir, consumo mal, ¿no? Consumo más de lo que debería consumir. No, entonces consumes más de lo que deberías consumir, pero ¿qué puedes hacer para optimizar? No se está diciendo que consuman menos, así que no, más bien que optimicen ese consumo. Entonces, en este contexto de buscar la optimización, eh, podría decirlo con la humildad del caso, que nosotros como Perú somos el primer país que hemos implementado lo que es el certificado azul, que promueve eso, que tomen conciencia del uso del agua a través del análisis de la huella hídrica y que puedan desarrollar buenas prácticas
que les reduzca sus consumos de agua y que no solo les reduzcan sus consumos de agua, sino también que generen valor compartido. Y nosotros, como ANA, como ente rector, reconocemos a estas entidades, a estas empresas que hacen buenas prácticas, ¿no? Entonces, yo creo que ese es algo que todavía algunos países no han logrado alcanzar, ¿no? Sí, perfecto. Sobre todo concientizar y como dice, nosotros somos uno de los primeros países que crea y el único, pero no el certificado azul. Tengo otra pregunta también que dice, ¿hay alguna guía para poder realizar el cálculo de la huella en una entidad pública antes de postular? Ya, ¿Tenemos miren, alguna guía nosotros? Mira, nosotros el año, hemos cerrado el 2025 terminando de construir esta guía. Hemos construido una guía para el cálculo de la huella hídrica organizacional para una entidad pública dedicada a actividades administrativas. Todavía no está publicada, ya la tenemos concluida y seguramente en nuestras próximas capacitaciones les voy a poder mostrar ya casos puntuales de instituciones públicas en el cual podemos calcular la huella hídrica. Y tengo las dos últimas preguntas que tengo porque ya nos estamos quedando fuera del tiempo. Dice, ¿considera usted que el uso de la huella hídrica podría incorporarse en el proceso de la certificación ambiental, ya que los impactos ambientales estarían a nivel de la huella gris? Es un proceso que todavía hay que revisarlo. Nosotros todavía estamos en un contexto de generar conciencia, de promover de forma voluntaria la participación de las entidades y que ellos tomen conciencia del poder desarrollar este cálculo de la huella hídrica, de poder tomar acciones frente a los resultados del análisis de la huella hídrica. Y en el otro aspecto todavía necesitaría un análisis mayor. Otra pregunta que hice, desde su experiencia, si nos puede comentar qué proyecto complejo en la metodología del cálculo de la huella hídrica es el más importante y por qué fue complejo para tomarlo en cuenta para futuros estudios. Mire, en realidad de todas las empresas que hemos estado revisando, cada uno de ellos ha sido un caso único. Ya por más que estuviéramos revisando a 2 empresas textiles, cada una de ellas ha sido independiente. Empresas agroexportadoras, cada una ha sido independiente. Que haya habido algún caso complejo, un caso complejo, en realidad creo que la complejidad de cada uno de ellos se resuelve analizando bien o conociendo bien el proceso, ¿no? El proceso en que se desarrolla cada empresa, ¿no? Sector industrial, la verdad que si me dice cuál ha sido complejo, creo que todos han sido diferentes, todos han sido complejos, porque cada uno ha sido un caso, pero que haya sido uno más que el otro, que lo hayamos podido, que no lo hayamos podido solucionar, no, por el momento todavía no. Pero creo que el éxito de hacer un análisis de huella hídrica es conocer bien ese proceso de entradas de insumos para el producto o el servicio que debemos brindar. Ese creo que es el éxito para lograrlo. Perfecto, claro, cada caso es diferente, ¿no? Tiene una complejidad aparte cada uno. Tengo dos últimas preguntas, las voy a tratar de reducir en una sola. Dice, la reducción de la huella hídrica está alineada con los objetivos del desarrollo sostenible a nivel mundial. Y la otra sería, si es que esto tiene algún costo. Sí está alineada con los ODS, en especial el ODS 6, con el ODS agua y saneamiento, y más aún está alineado con el ODS 6.41, que está vinculado a lo que es la eficiencia en el recurso hídrico, y el ODS 6.42, que está vinculado al nivel de estrés hídricos. Prácticamente las actividades que se desarrollan están vinculadas para lograr ya sea reducir el nivel de estrés hídrico o incrementar la eficiencia de uso de agua. No, y sobre la otra pregunta, no tiene ningún costo. No tiene costo en ninguna etapa del proyecto.
en ninguna etapa de la participación. Inscribirse en la ANA no tiene un costo, presentar los papeles o las visitas de supervisión, verificación tampoco tienen un costo. El único costo que tiene es la inversión sobre el proyecto, que es a cargo de la entidad participante. Ingeniera Tania, muchas gracias por toda la sesión. Igual las preguntas nosotros vamos a compartir el link donde se puede revisar la huella hídrica. Y sí, para la última pregunta, la ANA también da una asistencia sobre las empresas que desean postular para la huella hídrica y el certificado azul. Ingeniera, muchas gracias por su tiempo. Ha sido una clase bastante interesante, nos ha ayudado a nutrir más nuestro conocimiento y sobre todo el cuidado sostenible de este recurso tan preciado que es el agua. Agradecemos a todos su participación, el interés mostrado durante esta sesión. Esperemos que el contenido desarrollado en esta sesión del certificado azul y la huella hídrica haya sido de su completa satisfacción y que haya ayudado para su formación. Todas las personas, muchas gracias. Les informamos que la nueva fecha de la sesión pendiente será informada por el chat y tendrá una duración de 45 minutos. Así que nada, ingeniera, muchísimas gracias. Como dicen, muchas felicitaciones por parte de los alumnos, excelentes alcances, excelente exposición, muy agradecida por su tiempo y con nosotros será para el día lunes por una siguiente sesión. Muchas gracias también, muchas gracias a todos. Muchas gracias.